El tren se detuvo en mitad del túnel, entre dos estaciones, donde un tren no tiene ninguna razón para detenerse. Las luces de adentro bajaron de golpe y se quedaron débiles, amarillentas, como a punto de apagarse. El motor murió y en ese silencio total, desde afuera, pegada al vidrio que tenía a un costado, una voz dijo mi nombre, Mateo, clarito, a unos centímetros de mi oreja, separada de mí solo por el cristal y por la oscuridad del túnel. Una voz suave, cansada, una voz que conocía, una voz que llevaba 3 años muerta, y todo mi cuerpo quiso voltear. Si no volteé esa noche, y si sigo aquí para contarlo, fue por una hoja de papel doblada que llevo 6 años cargando en la cartera. Una hoja con 4 reglas escritas a mano. Voy a contarles de dónde salió, porque sin eso, nada de esto tiene sentido. Pero no se relajen todavía. Lo de la voz en el túnel ni siquiera es lo peor de esta madrugada. Lo peor lo entendí mucho después, ya en mi casa, o en lo que yo creía que era mi casa. El último tren de mi línea sale a la 1:40. Lo tomo desde hace 6 años, casi todas las noches, desde que empecé a cerrar el restaurante donde trabajo de mesero. 6 años subiéndome al mismo andén, a la misma hora, casi siempre al mismo vagón. La gente cree que el último tren es solo de los borrachos y de los que salen tarde de trabajar. Y lo es, pero también es de otra cosa, algo que únicamente aprendes si lo tomas el tiempo suficiente, si lo tomas tantas veces que el tren empieza a reconocerte a ti. Hay reglas para tomar el último tren. Nadie las escribe, no están en los carteles ni en la página de la empresa. Te las pasa alguien que ya las aprendió, en voz baja, como quien te confía una deuda que no quiere seguir cargando solo. A mí me las pasó don Ernesto. Don Ernesto era un viejo flaco que tomaba el mismo tren que yo, velador en una bodega. Se bajaba 2 estaciones antes de la mía. Las primeras semanas no me dijo una sola palabra, solo me miraba de reojo, como midiéndome, como decidiendo si valía la pena o no. Fue como al mes que se sentó a mi lado y me habló, sin voltear a verme, con los ojos clavados en la ventana. ¿Llevas mucho tomando el de la 1:40? Me preguntó. 1 semanas, le dije. Entonces todavía estás a tiempo de aprender. Sacó una libreta gastada del bolsillo del saco, arrancó una hoja y empezó a escribir con una letra temblorosa. Son 4 reglas. Apréndetelas de memoria y nunca, nunca pierdas la hoja. Pensé que era un viejo solitario con ganas de asustar al nuevo. Le seguí la corriente, le di las gracias. Me reí un poco por dentro, pero guardé la hoja. No sé por qué la guardé. Y todavía la tengo, aunque ahora ya no estoy seguro de que me haya servido de algo. Esa misma noche me explicó las 3 primeras. La primera, nunca, por ningún motivo, subas al último vagón. No importa si los demás van llenos y ese va vacío. No importa si vas cargando cosas, si llueve afuera, si vienes corriendo y es el único al que alcanzas. Nunca el último. ¿Por qué?, le pregunté. Tardó en contestar. Se quedó mirando la oscuridad del túnel un rato largo. Porque el último vagón a veces no es del tren, dijo al fin, y no explicó más. Cambió de tema rápido, como si hablar de eso de más le diera miedo a él también. La segunda, si escuchas que alguien dice tu nombre desde afuera del vagón, no respondas y no voltees, aunque reconozcas la voz, sobre todo si reconoces la voz. La tercera, no le hables a nadie que suba entre la penúltima y la última estación, ni para responder una pregunta, ni para decir que sí, ni para decir que no, nada de nada. A esa hora, en ese tramo, ya casi no sube gente, y la que sube, dijo don Ernesto bajando la voz, hasta casi no oírse, no siempre se baja. ¿Y la cuarta?, le pregunté, porque había dicho 4 y solo iban 3. Se quedó callado un largo rato, dobló la libreta despacio y la volvió a guardar, y me dijo algo que llevo 6 años repitiéndome en la cabeza, palabra por palabra. La cuarta la vas a entender tú solo cuando te toque, y cuando la entiendas, reza por no haberla roto ya. Nunca me la dijo. 3 semanas después, don Ernesto dejó de aparecer. Una noche, su asiento simplemente quedó vacío, y nunca volvió a ocuparlo. Pregunté en la bodega donde trabajaba. Me dijeron que había dejado el puesto de un día para otro, sin avisar, sin cobrar la última quincena, como si se lo hubiera tragado el turno de la noche. 3 reglas.
Eso fue todo lo que me alcanzó a heredar antes de irse a donde sea que se fue. Durante 6 años las cumplí al pie de la letra. Segundo o tercer vagón, nunca el último. Audífonos sin música para tener la excusa de no escuchar nombres en el andén. Y silencio absoluto en el último tramo. La mirada en el piso, fingiendo dormir, funcionó tan bien durante tanto tiempo que casi se me olvidó por qué lo hacía. Casi llegué a pensar que el viejo estaba loco y que yo le seguía la corriente por costumbre. Casi. Hasta esta madrugada. Hoy salí del restaurante mucho más tarde que de costumbre. El gerente nos retuvo por un descuadre en la caja y cuando por fin levanté la vista al reloj, casi me da algo. La 1:38. El último tren salía en 2 minutos y la estación estaba a 6 cuadras. Salí corriendo. Corrí como no corría desde niño, con el delantal todavía metido en la mochila, esquivando a los pocos que quedaban en la calle, bajando las escaleras del metro de 3 en 3, sintiendo el corazón en la garganta. Llegué al andén justo cuando el tren ya estaba ahí, con las puertas abiertas y el pitido sonando, ese pitido agudo que avisa que se van a cerrar. No pensé, no miré, me lancé hacia la puerta más cercana y entré medio segundo antes de que se cerrara a mi espalda, jadeando, doblado por la mitad, con las manos en las rodillas. Me dejé caer en el primer asiento que encontré. Tardé un buen rato en recuperar el aire. El vagón iba casi vacío, como siempre a esa hora. Un par de luces, los asientos de plástico gastado, el traqueteo de siempre. Pensé, otra noche normal. Llegué por los pelos, pero llegué. Ahora sé que ahí, exactamente ahí, en ese instante, ya había cometido el peor error de mi vida. Pero esa noche no lo noté. ¿Quién revisa en qué vagón se subió cuando entra corriendo, con los pulmones ardiendo y el alma en un hilo? Nadie, yo tampoco. Me senté, respiré y dejé que el tren me llevara. En la estación siguiente subió un hombre. No tenía nada de raro al principio, 40 y tantos años. Un abrigo gris largo que le quedaba grande, un portafolios de cuero sobre las piernas. Se sentó frente a mí, del otro lado del pasillo, y se puso a mirar por la ventana igual que yo. Parecía cansado, parecía tan cansado como yo me sentía. Por un segundo, pensé que era otro pobre tipo volviendo a casa, de un turno que no se acababa nunca. El tren avanzó. Las luces del túnel pasaban detrás del vidrio como rayas amarillas, una tras otra, hipnóticas, todo tranquilo. Entonces el hombre habló. «Hace frío para esta hora, ¿no?», dijo sin dejar de mirar la ventana. No le contesté enseguida. Hice la cuenta en automático. Esa cuenta que llevo 6 años haciendo sin pensar. Él había subido 3 estaciones antes de la mía. No estábamos en el tramo prohibido. Técnicamente podía hablarle sin romper ninguna regla. Aún así, algo en la nuca me dijo que no lo hiciera. Asentí apenas, con la cabeza, y volví a clavar la mirada en el piso. «¿Tranquilo?», dijo él, y sonrió un poco. «Yo también las conozco». Se me heló la sangre en las venas. «¿Qué conoce?». Se me salió antes de poder frenarlo. «¿Las reglas?». Giró la cabeza y me miró por primera vez. Tenía los ojos rojos, irritados, hundidos, como de alguien que no ha dormido en semanas. «Las 4, aunque la gente solo aprende 3, ¿verdad?». «Siempre 3. La cuarta nadie te la dice a tiempo. Nunca a tiempo». El tren entró en una estación. Las puertas se abrieron con su chirrido de siempre. No subió nadie. No bajó nadie. Las puertas se volvieron a cerrar y el tren arrancó otra vez. El hombre seguía mirándome, con esa sonrisa que no terminaba de ser amable. «¿Usted conoció a don Ernesto?», le pregunté. Fue lo único que se me ocurrió. El único nombre que tenía para agarrarme de algo. «Conocí a muchos que tomaban este tren», dijo. «Casi ninguno sigue subiéndose. Tú eres de los pocos que duran. 6 años, ¿no? Eso dice algo de ti, o de tu suerte. Todavía no sé cuál de las dos». No me gustó nada como lo dijo, pero, y esto es lo que más vergüenza me da admitir, sentí alivio. 6 años cargando esas reglas a solas, sin nadie a quien contárselo, convencido a ratos de que estaba medio loco, y de pronto un desconocido que las conocía, que me hablaba de ellas como de la cosa más natural del mundo. Bajé la guardia, me relajé un poco en el asiento. Ese alivio fue el segundo error de la noche. Tampoco lo noté. Hablamos un rato, o más bien, él habló y yo respondí. Me preguntó por mi trabajo, por mi horario,
por cuántas veces a la semana tomaba el tren. Cosas normales, cosas de dos extraños, matando el tiempo en un vagón vacío. Cada respuesta que le di me parecía inofensiva, cada una. Faltaban 2 estaciones para la mía cuando el tren se detuvo. Y aquí es donde ustedes ya saben lo que pasó. El túnel, las luces muriéndose, el motor apagado de golpe, el silencio espeso y la voz de don Ernesto, muerto desde hacía 3 años, diciendo mi nombre del otro lado del vidrio. Mateo, Mateo, ábreme. Tengo frío. Lo que no les conté es que en ese momento no estaba solo. El hombre del abrigo gris estaba ahí, frente a mí, y cuando mi cuello empezó a girar, cuando mi cuerpo entero estaba a punto de traicionarme y voltear hacia la voz, él habló, muy bajito, sin moverse ni un milímetro. No voltees, hagas lo que hagas, no voltees, no es él. No volteé, me clavé las uñas en las rodillas hasta hacerme daño y mantuve los ojos en el piso mientras la voz repetía mi nombre 3, 4, 5 veces, cada vez más cerca del cristal, cada vez menos parecida a don Ernesto y más a otra cosa que solo había aprendido a imitarlo, una cosa que probaba la voz, como quien se prueba un abrigo que no es suyo, hasta que, de un segundo a otro, paró, sin más, como si se hubiera aburrido. Las luces volvieron, el motor arrancó, el tren siguió como si nada hubiera pasado, traqueteando tranquilo por el túnel. ¿Bien?, dijo el hombre, recargándose en el asiento. Casi todos voltean. Es lo natural, ¿sabes? Oyes la voz de alguien que quisiste y volteas. No lo puedes evitar. Por eso casi nadie de los que oyen esa voz llega a su estación. Me temblaban tanto las manos que no pude ni darle las gracias. ¿Qué era eso?, pregunté con un hilo de voz. Ya te dije que no importa qué era. Importa que no le hiciste caso. Miró su reloj de pulsera. Uno viejo de carátula amarillenta. Falta poco para tu estación, ¿verdad? Una más. Entonces pon mucha atención, porque esto solo te lo voy a decir una vez. Se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas, la cara más cerca de la mía. La cuarta regla, la que el viejo nunca te alcanzó a dar. Se me cerró la garganta. 6 años esperando esa frase, y me llegaba a la 1:30 de la madrugada, de la boca de un desconocido, en un tren vacío. Cuando el tren llegue a tu estación, dijo despacio, marcando cada palabra como si la clavara. Antes de poner un pie afuera, mira el reloj del andén, el grande, el de la pared del fondo. Si las manecillas se están moviendo, baja, vete derecho a tu casa y no mires atrás ni una sola vez. Pero si el reloj está parado, no bajes. Quédate sentado, mira al frente y espera. Ese andén va a tener el nombre de tu estación. Se va a ver exactamente igual a tu estación, pero no va a ser tu estación. Y lo que te espere ahí afuera no es algo que tú quieras ver. ¿Y si me quedo sentado y el tren ya no avanza? Es el último de la noche. No hay otro. Me miró fijo, con esos ojos rojos. No contestó, y ese silencio me dio más miedo que todo lo demás junto. El tren empezó a frenar. Mi estación. Las luces blancas del andén aparecieron detrás de la ventana. Esa luz fría de siempre. Reconocí todo, cada detalle. La máquina de boletos descompuesta de la esquina, las escaleras de la salida, el cartel azul con el nombre, mi estación, la de cada noche desde hacía 6 años. Busqué el reloj con desesperación. Ahí estaba, en la pared del fondo, redondo, viejo, con el marco oxidado. Lo miré conteniendo la respiración, con el corazón golpeándome las costillas. El segundero se movía, daba la vuelta, tic, tic, tic. Las manecillas avanzaban despacio. El reloj funcionaba. Solté todo el aire que tenía guardado en el pecho. Era mi estación. Era de verdad. Me puse de pie con las piernas temblando como gelatina. Gracias, le dije al hombre, de corazón, mirándolo directo a los ojos rojos. En serio, no sé qué habría hecho sin usted esta noche. Él no dijo nada. Solo me miró bajar, sin moverse, con esa media sonrisa, como quien ve a alguien irse a un lugar del que no va a volver y decide no avisarle. Caminé por el andén hacia la salida. El reloj de la pared seguía andando a mis espaldas. Tic, tic, tic. Todo estaba en su sitio. Subí las escaleras, salí a la calle, respiré el aire helado de la madrugada y por primera vez en 6 años sentí que las reglas me habían salvado de verdad. No de un peligro, sino de 2. La voz del túnel
y un andén falso. Don Ernesto tenía razón en cada palabra. El viejo loco tenía razón en todo. Llegué a mi edificio, metí la llave en la cerradura y antes de entrar, no sé por qué, volteé una última vez hacia la calle vacía. En la esquina, parado bajo el único poste de luz que servía en toda la cuadra, estaba el hombre del abrigo gris, mirándome con la misma sonrisa cansada de siempre. Se había bajado en mi estación y entonces, de golpe, entendí algo que me dejó sin piso. El hombre había subido al tren 3 estaciones antes de la mía, sí, pero me estuvo hablando todo el camino. Me habló entre la penúltima y la última estación. Me explicó la 4ª regla justo en ese tramo, el tramo prohibido. Y yo le respondí, le pregunté cosas. Le di las gracias, no una, sino 2 veces. La 3ª regla, no le hables a nadie que suba entre la penúltima y la última estación. Ni que sí, ni que no, nada. La había roto, la rompí sin darme cuenta, en automático, porque estaba tan ocupado cumpliendo las otras 3 y tan agradecido de no estar solo en ese tren, que no vi lo único que de verdad importaba. Ese hombre me estuvo hablando justo en el tramo donde no se le habla a nadie, y yo, como un imbécil, le contesté hasta el final. Le di las gracias mirándolo a los ojos. Me metí a mi departamento y cerré con todos los seguros, uno por uno, 2 veces cada uno. El corazón no se me calmó en horas. Me senté en el suelo, con la espalda contra la puerta, esperando no sé qué. Pensé que ese era el horror de la noche, que había roto una regla y que ahora, tarde o temprano, algo iba a venir a cobrármela. Pero estaba equivocado otra vez. Romper la 3ª regla no era el horror, era apenas el principio de entender lo que de verdad había pasado esa noche. Eso fue hace 3 noches. No volví a tomar el último tren. Hice de todo por evitarlo. Le pedí a un compañero del restaurante que me llevara en su coche, aunque le quedaba lejísimos. Me quedé a dormir entre las cajas de la bodega, con todas las luces prendidas y la espalda contra la pared. Una noche caminé casi 2 horas hasta mi casa, con tal de no bajar a esa estación. Lo que fuera, cualquier cosa, antes que poner un pie en ese andén otra vez. Pero hay algo que no puedo evitar, algo contra lo que no sirve ningún coche, ninguna caminata, ningún seguro en la puerta. Cada madrugada, a la 1:40 en punto, me despierto, sin alarma, sin ruido, sin razón. Abro los ojos en la oscuridad y ya estoy completamente despierto, con el corazón disparado. Y lo peor no es despertarme. Lo peor es donde me despierto, no en mi cama, de pie, parado frente a la puerta de mi departamento, con los zapatos puestos, el abrigo encima y la mano ya cerrada sobre la cerradura, como si una parte de mí, mientras dormía, ya hubiera decidido salir y casi lo lograra. Las 2 primeras noches alcancé a detenerme. Me solté de la cerradura a la fuerza, como quien se arranca de una corriente. Me arrastré de vuelta a la cama y me quedé temblando, rezando, hasta que entraba la luz del amanecer por la ventana. La 3ª noche, anoche, no me detuve a tiempo. Cuando reaccioné, cuando de verdad volví a mí, ya iba a media calle, caminando hacia la estación bajo los postes apagados, con el frío de la madrugada metiéndoseme por la ropa. Mi cuerpo iba solo. Mis piernas conocían el camino mejor que yo. Lo recorrían con una seguridad que no era mía. Quise frenar. Quise regresar, gritar, tirarme al piso. No pude hacer nada. Solo podía mirar, como un pasajero dentro de mi propio cuerpo, cómo mis pies me bajaban las escaleras del metro, escalón por escalón, hacia el andén, hacia el tren que ya estaba ahí, esperándome con las puertas abiertas. Y parado en ese andén vacío, fue cuando empecé a notar las cosas que no encajaban, las cosas que 3 noches atrás, muerto de miedo y de prisa, no había visto. La máquina de boletos descompuesta seguía descompuesta, sí, pero el cartel azul con el nombre de la estación tenía las letras corridas, mal pintadas, como si alguien hubiera tratado de copiar de memoria un nombre que no recordaba del todo bien. El reloj de la pared del fondo, ese que la última noche se movía, tic, 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 ahora estaba parado, las manecillas clavadas en la 1:40. Y había algo más, algo que tardé en notar, porque era una ausencia y no una presencia. No había absolutamente nadie, ni un borracho dormido,
ni un guardia, ni un barrendero, y aún así, en las bancas del andén, había abrigos vacíos, doblados sobre el respaldo, decenas de ellos, como si la gente que los traía puesta se hubiera levantado de golpe un día y nunca hubiera vuelto por ellos. Quise dar media vuelta y correr. El pitido sonó, agudo, conocido. Las puertas empezaron a cerrarse y mi cuerpo, otra vez sin pedirme permiso, dio un paso al frente y entró al tren. Adentro estaba él, el hombre del abrigo gris, sentado en el mismo lugar exacto, como si nunca se hubiera bajado, como si me hubiera estado esperando ahí las 3 noches enteras sin moverse. Y por primera vez me fijé en un detalle que me revolvió el estómago. Su abrigo gris era idéntico a los abrigos vacíos de las bancas del andén. «Te tardaste», dijo sin sorpresa, casi con cariño, «pero todos terminan volviendo. Siempre. Siéntate». Me senté, no porque quisiera, porque mi cuerpo lo hizo por mí. «No entiendo nada», dije, y la voz me salió rota de niño. Yo seguí las reglas, las cumplí todas. No subí al último vagón, no volteé en el túnel, bajé en mi estación con el reloj andando. Hice todo bien. «Hiciste todo bien con las reglas que creías que te tocaban», dijo él tranquilo, con una paciencia horrible, casi con lástima. «El problema, Mateo, es que tú rompiste la primera mucho antes de que yo subiera a este tren. La rompiste tú solito, la primera noche, y nunca te diste cuenta. Ni te ibas a dar cuenta». Sentí que el vagón entero se enfriaba de golpe. «¿La primera?», dije. «No, yo nunca me subo al último vagón. Jamás. Llevo 6 años cuidándome de eso. Es lo primero que... Llegaste corriendo», me cortó suave. «La 1:38. Te lanzaste a la primera puerta que viste abierta, sin mirar, medio segundo antes de que cerrara. ¿Te acuerdas? Lo acabas de contar tú mismo. No miraste en qué vagón te estabas metiendo. Nadie mira cuando corre así. Nadie. Por eso siempre es el de los que corren. Se me fue el aire. Era verdad. No había mirado. En 6 años de cuidarme, la única noche que llegué corriendo, no había mirado. Era el último vagón», dijo, y lo dijo sin crueldad, que fue lo que más miedo me dio. Siempre fue el último vagón. Desde el segundo en que cruzaste esa puerta, ya no estabas en tu tren, ya no estabas en tu línea, ni siquiera estabas ya del todo en tu ciudad. Todo lo que viste después de eso, la voz en el túnel, tu estación, tu calle, tu edificio, tu departamento, tu cama, todo eso ya era de aquí. Te dejamos creer que habías llegado a casa, porque es más fácil así. Vienen caminando solos. Es mucho más fácil que tener que arrastrarlos. «El reloj», murmuré, agarrándome de lo único que me quedaba. «El reloj de mi estación se movía. Usted mismo me dijo que si se movía, podía bajar». «Yo te dije eso», contestó, y por primera vez la sonrisa se le borró de la cara. «¿Y desde cuándo deberías hacerle caso a alguien que te habla justo en el tramo prohibido?» La 4ª regla era de verdad, Mateo. Era buena. Un reloj parado significa que ese andén no es el tuyo, que no debes bajar. Esa noche en tu estación, el reloj estaba parado. Estaba clavado en la 1:40, igual que ahora. Yo nada más te dije que se movía. Y tú, que tenías tanto miedo y tantas ganas de estar en casa, lo viste moverse. Quisiste verlo moverse. Te bajaste corriendo, justo en el único lugar donde no debías bajarte. Me diste las gracias por empujarte. Quise levantarme. No pude. Las piernas no me respondían. Miré por la ventana con desesperación, buscando el túnel, las rayas amarillas de las luces, cualquier cosa conocida que me dijera que seguía en el mundo. Pero afuera no había túnel. No había estaciones, ni luces, ni paredes. Solo una oscuridad lisa, sin fondo, sin textura, y mi propio reflejo en el vidrio, mirándome de vuelta con una cara que tardé un segundo de más en reconocer como la mía. Volteé hacia el frente del tren, hacia la puerta que conecta un vagón con el de adelante. Quería pasarme, llegar al segundo vagón, al tercero, a cualquier lugar menos este, llegar a donde sí estaba mi mundo. No había puerta de adelante. No había vagón de adelante, donde tendría que haber estado el resto del tren. Había una pared lisa de metal frío, nada más. Solo había un vagón, el último, el que a veces no es del tren.
Llevaba 3 noches viviendo dentro de él sin saberlo. 3 noches creyendo que volvía a casa, que dormía en mi cama, que iba a trabajar y regresaba. 3 noches caminando, comiendo y rezando dentro del último vagón. Nunca me bajé. Esa primera madrugada, nunca me bajé de verdad. El hombre tenía razón en lo único que de verdad importaba. Vienen caminando solos. El tren arrancó con una sacudida suave. El hombre del abrigo gris cerró los ojos y echó la cabeza hacia atrás, como quien por fin, después de mucho tiempo, puede descansar. ¿A dónde va este tren?, le pregunté. Fue lo último que se me ocurrió preguntar. No me contestó, pero del otro lado del vidrio, en esa oscuridad sin fondo, una voz suave y cansada, que llevaba 3 años muerta, volvió a decir mi nombre, despacio, con un cariño que me partió en 2. Y esta vez, que Dios me perdone, ya no me quedaron fuerzas para no voltear. Suscríbete para más historias de terror.